El mensaje de hoy está basado en un libro que se llama Gracia Divina versus Condenación Humana, escrito por el norteamericano y escritor cristiano Philip Yancey. En este nos habla sobre las matemáticas de la gracia de Dios. Y matemáticas son ciencias, o la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Estas son exactas, precisas y rigurosas. Ahora, ¿qué está mal? ¿Qué está mal en cada uno de los evangelios? Usted se dará cuenta lo absurdo que son las matemáticas involucradas en ellos. Primero, Lucas habla de un pastor que dejó su rebaño y 99 ovejas para lanzarse a las tinieblas en busca de una sola oveja perdida. Ahí en Lucas 15, 1, 7 está la historia para que usted la lea. Jesús dice que el pastor dejó a las 99 en el desierto, lo cual es posible que signifique que quedaron todas las otras asequibles a mano para los ladrones, los lobos, o el simple impulso de ir saltando y arrancar hasta perderse. ¿Cómo se sentiría este pastor si regresara con esa que se le había perdido sobre los hombros para encontrarse con que ahora le faltaban 23, 24 o 25? Segundo, en una escena que cuenta Juan, una mujer llamada María tomó una libra, el valor del sueldo de todo un año, tomó una libra de perfume exótico y los derramó sobre Jesús. Piense en el desperdicio. ¿Acaso no habría bastado con una onza para poder lograr el mismo propósito? Hasta Judas pudo ver lo absurdo que era aquello. El tesoro que corría ahora en fragante chorro por aquel suelo de tierra se habría podido vender para ayudar a los pobres. 3. Marcos registra una tercera escena que está en la Biblia, Marcos 12, 41, 44, dice la palabra. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dineros en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Después de observar cómo una viuda echaba 2 moneditas en el tesoro del templo, Jesús posiblemente ofendió a otras contribuciones aún mucho más grandes. Él señaló que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. Espero que haya dicho estas palabras sin gritar, porque a los más dadivosos no les habría agradado la comparación. Eso espero, o tú podrías esperar. En la cuarta historia del Evangelio de Mateo, tiene que ver con una parábola sobre la cual he oído predicar pocos sermones, y con una muy buena razón. Jesús habló de un agricultor que contrató a unos obreros para que trabajaran en su viña. Algunos entraron al amanecer, otros a la media mañana, otros al mediodía, otros a media tarde y por fin otros una hora antes, justo antes del final de la jornada. Todo el mundo parecía satisfecho hasta que llegó la hora de pagarles. Entonces, los leales, que habían trabajado 12 horas bajo el sol, supieron que los llegados al final, que no habían ni transpirado y solo habían trabajado una hora, iban a recibir exactamente la misma paga que ellos. La acción de este amo contradice todo lo que sabemos sobre motivación de los empleados y compensación justa. Clara y llanamente se trataba de una economía realmente terrible. Además de aprender con esta sátira, también aprenderemos una importante lección acerca de la gracia. ¿Por qué habría de valorar más las monedas de una viuda que los millones de los ricos? ¿Qué patrón
les iba a pagar a los nuevos de última hora lo mismo que a sus obreros de confianza que habían trabajado todo el día. En la película Amadeus, que en latín significa amado por Dios, esta es una obra que presenta a un compositor del siglo XVII tratando de comprender la mente de Dios. Este hombre, el devoto Antonio Salieri, tiene un ardiente deseo de crear una música inmortal, de alabanza, pero no tiene la aptitud necesaria. Le enfurece que Dios haya derramado el don de genio musical más grande, posiblemente que haya existido jamás, sobre un travieso preadolescente llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Este drama formula el mismo interrogante que el libro bíblico de Job, aunque al revés. En Job nos preguntamos por qué Dios castiga al hombre más justo que hay en la tierra. En Amadeus, Salieri pregunta por qué Dios premia a un chiquillo malcriado que no lo merece. Una frase del drama expresa ese escándalo. A fin de cuentas, ¿para qué sirve el hombre sino para enseñarle unas cuantas lecciones a Dios? Que es lo que hacemos nosotros cuando le reclamamos las injusticias a Dios. ¿Por qué escogió Dios a Jacob, el intrigante, sobre un hermano que era cumplidor Esaú? ¿Por qué le concedió poderes sobrenaturales de fortaleza a un malcriado al estilo de Mozart, llamado Sansón? ¿Por qué preparar a David, un simple pastorcillo, para que fuera rey de Israel? ¿Por qué concederle un extraordinario don de sabiduría a Salomón, fruto de un matrimonio del rey surgido del adulterio? Ciertamente, en cada una de estas historias del Antiguo Testamento retumba debajo de la superficie el escándalo de la gracia, hasta que finalmente en las parábolas de Jesús brota con dramático estruendo que cambia el paisaje moral. Las parábolas de Jesús sobre los obreros y sus pagas evidentemente injustas se confrontan con este escándalo, lo que se hace notar que el último grupo de obreros había estado cruzado de brazos, algo que solo unos obreros perezosos y vagos harían durante el tiempo de la cosecha. No solo eso, sino que estos holgazanes no hacen nada por destacarse y los demás obreros se quedan perplejos ante la paga que reciben. ¿Qué patrón que esté cuerdo va a dar la misma paga por una hora de trabajo que por 12? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás entendiendo realmente la mente de Dios? Sabes, en este tiempo de rigor te quiero hacer 3 preguntas. ¿Cuál crees tú que es tu conducta hacia tu prójimo? ¿Cuál es tu juicio, tu nivel de pensamiento hacia tu esposa, tu padre, tu madre? ¿Qué áreas de tu vida tú crees y de acuerdo con el mensaje te hacen falta cambiar? ¿Tú crees que necesitas en tu vida? No sé. Posiblemente las matemáticas de la gracia de Dios que no coincidan con la forma en que nosotros miramos la vida, evaluamos, enjuiciamos. Parábola sobre la gracia. El relato de Jesús no tiene sentido en lo económico y esa era su intención. Solo estaba presentando una parábola acerca de la gracia, lo cual no es posible calcular como si fuera un salario de un día. La gracia no es cuestión de terminar al último o primero y no tiene nada que ver con cuentas. La recibimos como un don de Dios y no como algo por lo cual nos esforzamos por ganar. Jesús dejó lo claro a través de la respuesta del amo. Amigo, posiblemente le dijo el amo a los trabajadores, amigo, sin ser insolente, ¿tú conveniste conmigo un denario diario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero pagarle a este último como yo quiera. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Salieri
¿Sientes envidia porque yo soy generoso con Moza? Posiblemente preguntaba Jesús. Saúl, ¿sientes envidia porque yo soy generoso con David? ¿Sientes envidia porque les abro las puertas a los gentiles en el último momento? ¿Por qué honro la oración de un recaudador de impuestos sobre la oración de un fariseo? ¿O por qué acepto la confesión de último minuto de un ladrón y lo recibo en el paraíso? ¿Te mueve todo esto a envidia, a dudas? ¿Protestan ustedes porque dejo al rebaño obediente para ir a buscar a la extraviada? ¿O porque le sirva un ternero gordo al canalla ese del hijo pródigo? El amo del relato de Jesús no les hizo trampas a los obreros que estuvieron todo el día pagándoles a todo por el trabajo de 1 hora en lugar de pagarles por 12. Los que habían trabajado todo el día recibieron lo que se les había prometido. Su descontento nació de las escandalosas matemáticas que produce la gracia y el perdón divino. No podían aceptar que el amo tuviera derecho a hacer lo que quisiese con su dinero, aun cuando esto significaba pagarle a unos flojos 12 veces más de lo que se merecían. Hay cristianos que estudian estas parábolas y se identifican con los obreros que trabajan todo el día en lugar de hacerlo con los que fueron añadidos al final de la jornada. Nos gusta considerarnos obreros responsables y la extraña conducta del amo nos asombra de la misma forma que asombró a los primeros oyentes. Corremos el riesgo de pasar por alto el tema principal de la historia. A ninguno de nosotros se les paga conforme a sus méritos, porque ninguno de nosotros se acerca siquiera a la posibilidad de poder satisfacer las exigencias de Dios para una vida perfecta. Si se nos pagara con toda justicia, todos terminaríamos en el infierno. Por eso tenemos que entender que Dios concede dones y no salarios, y a ninguno de nosotros se les paga conforme a sus méritos, porque de ninguno de nosotros se acerca siquiera a la posibilidad de poder satisfacer las exigencias de Dios. Si se nos pagara con toda justicia, todos terminaríamos en el infierno. Salmo 73, 1, 3 dice la palabra: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Si se hubiera podido salvar al mundo por una buena contabilidad, lo habría salvado Moisés y no Jesús. En el ámbito de la gracia hay unos obreros que merecen más que otros. En el ámbito de la gracia la palabra merecer ni siquiera tiene aplicación. Los humanos están preparados para todo menos para el hecho de que más allá de las tinieblas, de su ceguera, hay una gran luz. Están preparados para un Dios terrible en sus tratos, pero no para un Dios que da tanto por 1 hora de trabajo como por un día de entero. Nosotros las personas estamos preparadas para la cena de caridad del ejército de salvación, pero no para el banquete en las bodas del Cordero. Judas y Pedro sobresalen como los más matemáticos de los discípulos. Judas debe haber demostrado tener ciertas facilidades para los números, si no los demás lo hubieran escogido como tesorero, lo cual lo hicieron. Los evangelios registran que en una ocasión en que Jesús les arregló una pesca milagrosa, Pedro sacó 153 peces grandes. ¿Quién se habría molestado en contar aquel montón de peces dando aletazo, sino una persona matemática, rigurosa, puntual, justa, infalible? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí? Hasta 7. Los rabinos de sus tiempos habían sugerido como 3 el máximo de veces que uno podía perdonar. Jesús dice majestuosamente: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fue la respuesta inmediata. Otra historia de Jesús es acerca de un siervo que se las había arreglado para arreglar una deuda de varios millones de pesos. Esta historia de Jesús acerca de este siervo es un tema que tiene que ver con la justicia que nosotros como personas aplicamos en nuestras vidas. Aquí lo que quiere Jesús enseñar: si se embargaba la familia del hombre y toda su propiedad, nada de esto iba a disminuir la deuda. ¿Por qué? Porque era una deuda imperdonable. Con todo, el rey, movido a compasión, canceló de pronto la deuda y dejó en libertad al siervo. Pero de repente cambia toda la trama. El siervo al que se le acaba de perdonar agarra a un compañero que le debe unos cuantos pesos y comienza a apretarle el cuello y a ahogarlo. Págame lo que me debes, le exige y lo mete en la cárcel. En una palabra, aquel codicioso siervo es un hombre ingrato. La razón por la cual Jesús presenta esta parábola con unos detalles tan exagerados se hace clara cuando Él revela que el rey representa a Dios. Por encima de todo, es esto lo que debe determinar nuestra actitud hacia los demás. ¿Quién es el que nos perdona? ¿Quién es el que ha sido capaz de abrazarnos con amor y con misericordia? Esta parábola es una humilde conciencia de que Dios ya nos ha perdonado una deuda tan gigantesca que junto a ella todo el daño personal que nos hagan se escogió hasta el tamaño de un hormiguero. Dios nos perdonó pecados y transgresiones tan grandes que las reduce a algo tan mínimo. ¿Cómo es posible que no nos perdonemos unos a otros a la luz de todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? C.S. Lewis dice: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en cada uno de nosotros. Sus pecados habían desaparecido, estaban perdonados. Esta verdad apareció en la mente con una luz tan clara, apareció en mi mente con una luz tan clara que percibí que nunca, y eso después de muchas confesiones, lo había creído con todo mi corazón. Ciertamente, dice la palabra del Salmo 73, Dios es bueno para con Israel, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La palabra en Proverbios 16:1, para terminar este mensaje del día de hoy, dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente ellos recibirán su castigo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de exigencia, en este tiempo de dolor, de incertidumbre, posiblemente de miedo, ¿qué crees tú? ¿O cuál crees tú que es tu conducta hacia tu prójimo? ¿Qué áreas de tu vida crees? Y de acuerdo con este mensaje, ¿qué áreas de tu vida crees tú que te hace falta cambiar? ¿Crees que has perdonado de corazón a tu prójimo? ¿Crees tú
que realmente estás actuando con justicia ante la necesidad de los demás. Y por último, ¿crees tú que necesitas la gracia maravillosa de Dios en tu corazón? Que Dios te bendiga, te prospere y haga tu rostro resplandecer. Muchas bendiciones.